y si las pesadillas más escalofriantes no nacieran en la fantasía, sino que aguardaran, pacientes, su turno entre páginas amarillentas de archivos y crónicas olvidadas, y si los escenarios más retorcidos y perturbadores no hubieran sido escritos por maestros del terror, sino por la propia vida. En el pasado más cercano, hay una frontera finísima en la que la ficción se rinde ante la realidad helada. Cuando esa línea se borra, emergen historias verdaderas frente a las cuales cualquier película de horror parece un inocente cuento. No hablamos de invención, sino de hechos reales sepultados bajo polvo en informes oficiales, recortes de periódicos y voces de testigos que aún resuenan. Desde una trampa mortal en la cueva Nati Patti, en Utah, convertida en tumba definitiva para un joven explorador, hasta desapariciones masivas sin explicación y experimentos que se torcieron de manera aterradora, desde asesinatos sin resolver, envueltos en un silencio inquietante, hasta horrores sucedidos a plena luz del día. Son 20 misterios y sucesos que erizan la piel en la historia moderna. Atenúa las luces. Empecemos. Cada uno de estos relatos demuestra que la imaginación más fértil queda pequeña ante lo que la realidad puede engendrar y revela qué queda de lo sagrado cuando su envoltura corporal se entrega a las leyes inmutables de la naturaleza. En el año 1958, cuando Pontifex XII abandonó este mundo, el Vaticano se preparaba para un adiós solemne, lleno de reverencia y recogimiento. En su lugar, el planeta contempló un espectáculo grotesco en el que la fe chocó con las fuerzas inexorables de la biología. En vida, el Papa rechazó los métodos modernos de embalsamamiento y confió su cuerpo a un médico que le propuso un procedimiento experimental a base de aceites aromáticos y hierbas. Envolvieron el cuerpo en celofán, lo depositaron en un sarcófago hermético y creyeron, con insolente esperanza, que el tiempo podía ser engañado. Pero el tiempo no admite trampas. Bajo el sol inclemente de Roma, ante miles de fieles, comenzó un proceso de descomposición veloz y repugnante. La ilusión de eternidad se desmoronaba minuto a minuto. La piel del pontífice adquirió un verdor mortal. Los gases acumulados hincharon el pecho hasta que, según testigos, estalló con un sonido apagado. Un hedor sofocante y nauseabundo invadió la plaza, obligando a retroceder incluso a los curtidos guardias suizos, varios de los cuales se desvanecieron. No fue un simple traspié ceremonial, fue una demostración brutal de que, frente a la muerte, todos somos iguales, el mortal común y el vicario de Dios en la tierra. El Vaticano, presa del pánico, limitó grabaciones e intentó silenciar detalles, pero el olor de la verdad, como el de la putrefacción, no se puede ocultar. Aquel episodio quedó grabado para siempre como un siniestro recordatorio de la fragilidad de la carne, incluso de aquella considerada casi sagrada. En el estado de Utah hay un lugar que dejó de ser cueva para convertirse en sepulcro. Su entrada fue colmada de hormigón, no para impedir el paso, sino para asegurar que una persona permaneciera allí por siempre. En la víspera del Día de Acción de Gracias del año 2009, el espeleólogo experimentado John Edward Jones decidió explorar la cueva Nati Patti con su hermano. Parecía la promesa de una aventura vibrante, pero la Tierra tenía otros planes. Buscando el estrecho paso conocido como el Canal de Nacimiento, John cometió un error fatal. Se deslizó de cabeza por una grieta traicionera y angosta y la roca cerró sus mandíbulas de piedra. Quedó aprisionado boca abajo, comprimido por todos los lados en un paso de no más de 25 centímetros de anchura. Se inició entonces una batalla desesperada de 24 horas por su vida. Rescatistas, con un complejo sistema de cuerdas y poleas, intentaron arrancarlo a ese cautiverio mineral. Pero cada centímetro ganado era recuperado por la cueva con fuerza implacable. Aquello fueron horas de horror puro, la sangre precipitándose al cerebro, el cuerpo desvaneciéndose y la conciencia de que las paredes que había amado explorar se habían convertido en su sarcófago. Su corazón no lo resistió y la recuperación del cuerpo resultó imposible. En consulta con su familia, devastada, las autoridades tomaron la única decisión posible: sellar para siempre la cueva y convertirla en un memorial perpetuo de una de las tragedias más claustrofóbicas de que se tenga memoria. En 1978, en la selva impenetrable de Guyana, el mundo descubrió una estampa aterradora.
más de 900 cuerpos dispuestos con orden alrededor de un pabellón central, hombres, mujeres, ancianos y niños. Nadie los abatió un enemigo externo. Tomaron veneno de las manos de su líder, el reverendo Jim Jones, consumando lo que él llamó un suicidio revolucionario. Jonestown nació como espejismo, un sueño de sociedad ideal sin racismo ni injusticia. Miles de personas siguieron a Jones hacia ese supuesto paraíso, huyendo de los problemas de la Norteamérica de los años 70. Pero el paraíso se transmutó pronto en un campamento de reclusión gobernado por la paranoia, el miedo y un control mental total. El final llegó cuando el congresista estadounidense Leo Ryan viajó para comprobar denuncias de violencia y retención. Al ver la verdad, intentó sacar a un grupo de desertores. En la pista de despegue, los hombres de Jones los tirotearon. Al comprender que su imperio se derrumbaba, Jones convocó a los suyos a una última reunión. Los convenció de que los enemigos venían ya para torturar a sus hijos y destruirlo todo. Según él, la única salida era marcharse con dignidad. Bajo la presión de guardias armados y seguidores fanáticos, centenares bebieron una ponche adulterado con cianuro. No fue una libre elección, fue una masacre orquestada por un demente que arrastró a la tumba a todos los que le creyeron. En el corazón de los Urales, en 1959, se desencadenó una tragedia que aún desafía la lógica. 9 turistas soviéticos, experimentados, repletos de vida y entusiasmo, emprendieron una travesía de la que nadie regresó. Al ser hallados, el cuadro que se presentó ante los rescatistas fue tan extraño y pavoroso que encendió décadas de conjeturas. La tienda aparecía rasgada desde dentro, como si hubieran intentado huir en pánico de algo que estaba justo allí. Sus cuerpos yacían esparcidos por la ladera, algunos descalzos y semidesnudos, pese a un frío mortal. Lo peor eran las lesiones. Varios presentaban costillas rotas y cráneos fracturados sin daño externo, como aplastados por una fuerza monstruosa e invisible. Otros carecían de ojos e incluso de lengua. La conclusión oficial habló de una fuerza mayor. Pero, ¿qué fuerza? Una avalancha no habría dejado heridas tan extrañas, ni un ataque humano o animal habría evitado señales de lucha. Pruebas militares, infrasounds que provocan locura, visitantes del cielo. El paso Dyatlov es más que un enigma, es una herida abierta en la lógica, una pregunta fría y silenciosa tallada en el permafrost. El silencio engaña. En 1922, en una granja bávara aislada, esa quietud se rompió del modo más brutal. Días antes, la familia Gruber vivía con un temor inexplicable. Oyeron pasos en el ático, hallaron huellas en la nieve que conducían a la casa, pero las llaves jamás reaparecieron. Sentían una presencia invisible hasta que esa presencia se manifestó. Una noche, alguien armado con una azada mató con método a los 6 habitantes. Los dueños, su hija, 2 nietos y una nueva criada que había llegado apenas horas antes de morir. Lo más terrible no fue la matanza, sino lo que vino después. El asesino no huyó, se quedó. Durante varios días vivió en una casa llena de cadáveres. Los vecinos vieron humo en la chimenea. Alguien alimentó al ganado y al perro, comió en la cocina y durmió en la cama del amo. Cuando, alarmados por la ausencia prolongada de los Gruber, los vecinos entraron por fin, hallaron la escena sangrienta. La policía interrogó a centenares y no halló ni culpable ni móvil claro. Aquel criminal pareció surgir de la nada, ejecutar su ritual y desvanecerse, dejando tras de sí una pregunta helada. ¿Quién fue el monstruo que no solo mató sino que habitó el hogar de sus víctimas? En el siglo XXI, creímos que nada podía perderse sin rastro. Vivimos entre satélites, radares y geolocalización. Pero el 8 de marzo de 2014, esa fe se quebró. El vuelo MH370, un Boeing 777 con 239 almas a bordo, despegó hacia la noche y simplemente desapareció. 38 minutos después del despegue, se desvaneció del radar civil. No hubo señal de alarma ni reporte de problemas. Las últimas palabras del piloto fueron prosaicas. Buenas noches, Malaysian 30. Y luego silencio. La investigación se tornó una pesadilla surrealista. Datos de radar militar y satélites indicaron que el avión no cayó de inmediato. Dio la vuelta, ejecutó maniobras extrañas y voló durante otras 7 horas
internándose en el Océano Índico hasta volverse un fantasma digital. La búsqueda más grande de la historia no arrojó respuestas. ¿Cómo puede un coloso de la ingeniería desaparecer de la faz de la Tierra? Secuestro sofisticado, suicidio del piloto, fallo catastrófico que dejó inconscientes a todos, o algo todavía más insólito. Más que un siniestro aéreo, MH370 es una parábola aterradora sobre la fragilidad de la tecnología y sobre cómo, incluso en una era de control total, existen abismos capaces de tragarse sin huella a 239 vidas humanas. El Hotel Cecil en Los Ángeles es más que un edificio, es una cicatriz en el cuerpo de la ciudad, un lugar empapado de historias de asesinos seriales, suicidios y muertes que nadie sabe explicar. En 2013, añadió un capítulo viral a su tenebroso repertorio. La estudiante canadiense Elisa Lam desapareció sin dejar señas. La búsqueda fue infructuosa hasta que los huéspedes empezaron a quejarse por el extraño sabor y color del agua del grifo. La verdad resultó más atroz que cualquier conjetura. El cuerpo de Elisa fue hallado en uno de los 4 enormes tanques de agua del techo. Estaba desnuda y sus pertenencias flotaban a su lado. ¿Cómo llegó hasta allí? Misterio. La puerta al techo estaba cerrada y las tapas de los tanques eran demasiado pesadas para que una joven frágil pudiera abrir y cerrar desde dentro. El corazón del espanto fue la última grabación de la cámara del ascensor. Elisa se ocultaba, como huyendo de alguien, gesticulaba como si hablara con un interlocutor invisible, salía y entraba, y el ascensor permanecía con las puertas abiertas, indiferente a los botones. La versión oficial habló de accidente por un trastorno bipolar, pero el video sugiere otro relato, un relato de miedo genuino, de un encuentro con algo o alguien que la cámara no veía, y de cómo la oscuridad de un hotel antiguo devoró otra alma, dejando apenas preguntas inquietantes y el sabor de la muerte en el agua. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, antes de que cayera la primera bomba, una oleada de terror silencioso, sancionado por el gobierno, recorrió Gran Bretaña. Un folleto oficial titulado Consejos para dueños de animales fue distribuido. Su contenido, simple y monstruoso: en caso de guerra habrá escasez de alimentos y los animales sufrirán los bombardeos. Por tanto, lo más humano era dormirlos de antemano. No era capricho, sino cálculo frío. Y la nación acató. Cientos de miles de dueños llevaron a sus perros, gatos y otras mascotas a las clínicas veterinarias. Las filas se alargaban por manzanas. En una semana, cerca de 750,000 animales domésticos fueron sacrificados. No fue crueldad, sino una tragedia nacida del miedo y del sentido del deber. La gente lloró abrazando a sus compañeros por última vez, convencida de estar evitándoles un destino peor. Aquella gran purga se convirtió en uno de los traumas más silenciosos de la sociedad británica y mostró cuán fácil se cede ante el miedo primario y cómo los actos más atroces pueden perpetrarse con las mejores intenciones, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y un vacío en hogares donde ayer aún se oía un ladrido alegre. En diciembre de 1948, en la playa de Somerton, Australia, la marea arrojó algo más enigmático que cualquier misterio marino: el cuerpo de un hombre impecablemente vestido. No llevaba documentos. Le habían cortado todas las etiquetas de la ropa. Nadie pudo identificarlo. La autopsia no encontró causa de muerte, ni venenos, ni heridas. Simplemente dejó de vivir. Lo más insólito estaba oculto en un bolsillo secreto del pantalón. Un diminuto trozo de papel con 2 palabras: Tamam Shud, terminado en persa. Ese recorte provenía de una edición rara del Rubaiyat de Amar Khayyam. Poco después, la policía halló el libro abandonado en un coche. En la última página aparecía un cifrado manuscrito que los mejores criptógrafos del mundo no han podido resolver. ¿Quién era ese hombre? ¿Un espía de Guerra Fría borrado sin rastro? ¿Un amante desdichado? Pruebas de ADN recientes lo señalan tentativamente como Carl Webb, pero el nombre no trajo claridad. ¿Qué significa el cifrado? ¿Por qué murió? ¿Y qué quedó terminado aquel día de diciembre en una playa desierta? El hombre de Somerton es más que un caso sin resolver. Es el acertijo perfecto, un rompecabezas humano al que la historia no dejó pistas. En 1872, en el Atlántico, apareció un barco fantasma.
La Mary Celeste avanzaba con velas plenas y casco en perfecto estado. La carga, 1000 barriles de alcohol, intacta. En los camarotes reposaban las pertenencias de la tripulación, una aceitera sobre la máquina de coser, juguetes infantiles en el camarote del capitán. Todo estaba en su sitio, salvo las personas, 10 seres humanos, el capitán, su esposa, su hija de 2 años y 7 marineros, se desvanecieron. Faltaban solo el bote salvavidas y los instrumentos de navegación. La última anotación del cuaderno de 10 días antes no alertaba de nada. El tiempo era benigno, que pudo empujar a 10 personas, en mitad de un océano en calma, a abandonar con prisa una nave segura. Piratas, motín, un monstruo marino. Tal vez los vapores del alcohol del pañol causaron pánico y la tripulación, temiendo una explosión, se alejó temporalmente en el bote, incapaz luego de regresar. Ninguna teoría explica la ausencia total de signos de lucha o pánico. La Mary Celeste es el misterio marino por antonomasia, un escenario preparado para una obra cuyo reparto abandonó el teatro en plena función, dejando al público en perplejidad eterna. En los archivos más sombríos de la Segunda Guerra Mundial, entre teorías sobre armas secretas y rituales ocultistas, se esconde una particularmente perturbadora. Se trata de una fotografía supuestamente hallada en 1945 en una base secreta nazi. Se afirma que muestra un encuentro entre altos oficiales de las SS y seres de origen extraterrestre. Esa imagen granulada, discutible, alimenta la teoría del pacto alienígena. ¿Podría un régimen desesperado, perdedor en todos los frentes, haber pactado con fuerzas que sobrepasan nuestro entendimiento a cambio de tecnología o de una salida? ¿O fue simplemente una falsificación posbélica concebida para explotar la fascinación por los secretos del Tercer Reich? Observa la imagen. Los uniformes quizás son reales, pero ¿qué hay de esos rostros y no todos humanos? Si fue la última jugada demencial o solo un mito nacido en el humo de la derrota, queda a juicio de cada cual. En 1820, la realidad superó a cualquier mito marino. El ballenero Essex fue embestido y hundido por un cachalote gigantesco. El hecho tan increíble inspiró la novela Moby Dick. Los 20 marineros sobrevivientes quedaron a la deriva en 3 botes minúsculos en la vastedad del Pacífico. Apenas tenían agua o comida. Así comenzó su descenso de 90 días al infierno. Al principio comieron a sus compañeros fallecidos. Después, cuando el hambre se tornó una sentencia lenta, echaron suertes. Al perdedor lo matarían y lo comerían para que los demás vivieran unos días más. Civilización, moralidad, humanidad, todo fue borrado por la sal y quemado por el sol implacable. Solo quedó el instinto de sobrevivir a cualquier precio. De 20 personas, solo 8 se salvaron, pero sus almas quedaron marcadas para siempre por lo que vieron e hicieron. La historia del Essex no es solo lucha contra el mar, es una exploración escalofriante de la línea finísima entre el hombre y la bestia y de cuán fácil se cruza cuando la propia vida pende de un hilo. En 1971, un sótano de la Universidad de Stanford se transformó en laboratorio del mal. El psicólogo Philip Zimbardo quiso entender cómo los roles sociales moldean la conducta humana. Reclutó a estudiantes normales y sanos y los dividió al azar en prisioneros y guardias de una cárcel improvisada. El experimento, planificado para 2 semanas, debió suspenderse a los 6 días porque el infierno se desató. Los estudiantes guardias, al recibir uniforme y porras, cambiaron. Pacifistas de ayer se convirtieron en sádicos refinados. Humillaron a los prisioneros, los privaron de sueño, los sometieron a órdenes degradantes y los enfrentaron entre sí. Los prisioneros, por su parte, se quebraron. Apatía, depresión, colapsos nerviosos. Lo más inquietante fue que no era un juego. Los guardias disfrutaban de su poder y los prisioneros sentían miedo y desesperación auténticos. El experimento de Stanford es un espejo que aterra. El monstruo no viene de fuera, duerme dentro de cada uno, y a veces basta con un poco de poder y un uniforme para despertarlo. Hay miedos que habitan en lo más hondo de nuestro inconsciente, y uno de los más antiguos es ser enterrado vivo. Para Octavia Hatcher, en 1891, ese temor se volvió realidad. Joven y devastada por la muerte de su pequeño hijo, cayó en una extraña afección similar al coma. Los médicos la declararon muerta.
En el clima tórrido de Kentucky, el funeral se celebró con rapidez, pero pronto corrieron rumores. Otras personas con la misma enfermedad del sueño despertaban. Abrumado por la sospecha, el esposo de Octavia solicitó la exhumación. Lo que vieron al abrir el ataúd superó cualquier pesadilla. El forro interior estaba arañado y hecho jirones. Las uñas de Octavia, rotas y ensangrentadas. En su rostro un gesto de horror indecible. Despertó en una oscuridad estrecha y sofocante, a 6 pies bajo tierra. Gritó, luchó, trató de salir hasta que el aire se agotó. Su segunda muerte fue por asfixia en su propia tumba. No es solo una leyenda urbana, sino un caso documentado de un miedo primigenio hecho carne. El 26 de abril de 1986, la humanidad miró al abismo. La explosión en el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil fue mucho más que un accidente. Liberó a un enemigo invisible, inaudible e implacable: la radiación. Los bomberos fueron los primeros en enfrentarlo. Ignoraban que marchaban hacia una muerte segura. Combatieron las llamas sobre el techo del reactor, inhalando polvo radiactivo y recibiendo dosis miles de veces superiores a las letales. En días y semanas murieron entre agonías. Sus cuerpos se deshacían en vida. El gobierno soviético intentó ocultar la magnitud del desastre. Mientras en Europa sonaban alarmas, la ciudad de Pripyat siguió con su rutina durante 36 horas más. Niños jugaron en las calles respirando aire mortal. La evacuación llegó tarde. Chernóbil no es solo la historia de una catástrofe tecnológica, sino de una mentira que mata tan cruelmente como la radiación. La zona de exclusión, con sus ciudades abandonadas y su naturaleza salvaje, permanece como un monumento a la arrogancia humana y al precio que pagamos cuando pretendemos domar fuerzas que no comprendemos del todo. En la noche de Navidad de 1945, un incendio arrasó la casa de la familia Sodor en Virginia Occidental. Los padres, George y Jenny, y 4 hijos lograron escapar, pero 5, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, quedaron dentro. La casa quedó reducida a cenizas, y cuando se enfriaron, los bomberos no hallaron nada, ni huesos, ni restos. La versión oficial afirmó que los niños se consumieron por completo, pero los padres no lo creyeron. Había demasiadas rarezas. La escalera que siempre estaba junto a la casa desapareció. La línea telefónica fue cortada. Uno de los hijos supervivientes vio a un extraño observando el fuego. Los Sodor quedaron convencidos de que sus hijos habían sido secuestrados y que el incendio fue una cortina de humo. Durante décadas los buscaron. Levantaron una enorme valla publicitaria con sus fotos y la promesa de una recompensa. Un día recibieron por correo la fotografía de un joven que se parecía de manera asombrosa a su hijo Luis ya adulto. Jamás lograron encontrarlo. La historia de los niños. Sodor es un agujero en el corazón de una familia, un enigma donde el fuego destruyó un hogar pero encendió aún más preguntas, dejando solo cenizas frías y ninguna respuesta. Aquella noche fatal en el Teatro Ford, la bala de John Wilkes Booth no solo mató a Abraham Lincoln, puso en marcha la desintegración paulatina, durante 2 décadas, del alma del mayor Henry Redbone. Sentado en el palco junto al presidente y su esposa, fue el primero en abalanzarse sobre el asesino y recibió una profunda puñalada. La herida física cerró, la mental siguió supurando. Redbone jamás se perdonó no haber salvado al presidente. La culpa mezclada con el trauma se transformó en paranoia y locura. Veía conspiraciones, escuchaba voces. La tragedia del teatro lo perseguía como un espectro. Ese fantasma lo siguió hasta Europa cuando fue nombrado cónsul en Alemania. Allí, en Nochebuena de 1883, casi 20 años después del asesinato de Lincoln, la demencia lo devoró. En un arrebato mató a su esposa Clara, la misma mujer que estaba con él en el palco, y luego intentó suicidarse. Sobrevivió, y el resto de sus días transcurrieron en un hospital para criminales. La historia de Henry Redbone es un posfacio escalofriante de una tragedia célebre, un recordatorio de que la violencia tiene ecos que se prolongan por décadas y que pueden cobrar nuevas vidas. En la Nueva Zelanda victoriana, para una mujer tener un hijo fuera del matrimonio equivalía al suicidio social. En ese clima de vergüenza y desesperación apareció Minnie Dean, ofreciendo una solución. Era una granjerista de bebés. Recibía a niños no deseados a cambio de dinero.
Para madres desesperadas parecía una salvadora. En realidad, era una asesina serial. Bajo el manto del cuidado erigió una cinta transportadora de muerte. Los bebés que llegaban desaparecían. La alta mortalidad infantil de la época la protegió de sospechas durante mucho tiempo. Pero al final, las desapariciones fueron demasiadas para ignorarlas. Su caída fue prosaica y horrorosa. Un agente la detuvo en la estación y descubrió en su sombrerera el cuerpo de un bebé. En el jardín de su casa encontraron varias pequeñas tumbas. Minnie Dean se convirtió en la única mujer ejecutada en Nueva Zelanda. Su historia no es solo la de una maníaca, sino la de una sociedad hipócrita que, al condenar a las madres solteras, contribuyó a engendrar un monstruo que convirtió el cuidado maternal en negocio letal. Dennis Nilsson era un funcionario londinense tranquilo, cortés y algo reservado, según sus vecinos. Nadie habría imaginado que, tras la puerta de su modesto apartamento, se representaba un teatro necrofílico del horror. Durante 5 años, Nilsson atrajo a jóvenes vulnerables, sin techo, estudiantes, turistas, ofreciéndoles bebida, comida y refugio, y luego los mató. La muerte para él no era el final, sino el inicio de su macabra intimidad. Conservaba los cuerpos durante semanas, los bañaba, los vestía, los sentaba a su lado frente al televisor y les hablaba. Buscaba en cadáveres la compañía que le faltaba en vida. Cuando los cuerpos comenzaban a descomponerse, los descuartizaba, arrojaba partes pequeñas por el inodoro, hervía las más grandes para separar carne de huesos y las escondía bajo las tablas del suelo. Su imperio se vino abajo por una causa pedestre. Las alcantarillas se atascaron. Al descubrir restos humanos en las tuberías, los fontaneros llamaron a la policía. Nilsson no lo negó y relató con calma sus víctimas. 12, quizá 15. El caso estremece no solo por su brutalidad, sino por su motivación torcida y trágica. Un monstruo nacido del abismo de la soledad humana. El espacio es silencio absoluto y soledad absoluta. En 2003, el astronauta chino Yang Liwei se convirtió en el primer compatriota en experimentarlo. Mientras orbitaba en su nave Shenzhou 5, oyó lo imposible, un golpeteo, un ritmo claro como si alguien o algo afuera golpeara el casco para llamar su atención. Miró por la escotilla, solo había negrura muda, sin restos, sin anomalías. El sonido se repitió varias veces durante el vuelo, inexplicable e inquietante. De regreso a la Tierra, los ingenieros no encontraron causa. Más tarde, otros astronautas chinos reportaron sonidos similares. La teoría científica más plausible habla de deformaciones del casco por cambios bruscos de temperatura. Pero imagina ser la persona más solitaria del universo, encerrada en una cápsula metálica, y de pronto escuchar que llaman a tu puerta. En ese instante, cualquier teoría suena débil. Ese golpeo no es una amenaza física, sino un terror psicológico, un susurro del abismo que nos recuerda cuán pequeños y solos somos en este cosmos ilimitado. En 1981, un crimen en París rebasó los límites de la crueldad. El estudiante japonés Issei Sagawa disparó y mató a su compañera Renée Hartwell, profanó su cuerpo y comió partes de él durante 2 días, documentándolo con una cámara. Cuando lo atraparon intentando deshacerse de los restos, parecía encaminado a la prisión de por vida. La historia dio un giro aún más monstruoso. Lo declararon inimputable y, en lugar de cárcel, fue enviado a un hospital psiquiátrico en Francia. Luego lo deportaron a Japón, donde, por vacíos legales, fue considerado cuerdo pero no apto para ser juzgado por un crimen cometido en otro país. Quedó en libertad y se convirtió en figura pública. Escribió libros saboreando los detalles de su crimen, actuó en películas, concedió entrevistas, escribió columnas de cocina y dibujó manga. La sociedad no solo lo perdonó, quedó fascinada, transformó a un caníbal y asesino en celebridad excéntrica. La historia de Issei Sagawa es el desenlace más perturbador. No solo habla de un monstruo, sino de la quiebra moral de una sociedad dispuesta a ofrecerle escenario, micrófono y aplausos. El horror no es lo que hizo, sino lo que permitimos después. Cada una de estas historias recuerda que, cuando la línea entre la ficción y lo real se desvanece, lo que brota de los documentos, los testimonios y las cenizas no es entretenimiento, sino una verdad punzante. La realidad, con su paciencia cruel,
escribe relatos ante los que cualquier fábula se encoge, y nosotros al escucharlos no miramos monstruos ajenos, sino un espejo que nos devuelve la fragilidad, el miedo y la oscuridad que también nos habitan.